Estoy con Alejandro Apo. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Chino, muy Un bien. gusto. Además de que lo ven, tiene una voz inconfundible. A quienes empezamos a conocer el fútbol por la radio, los relatores, los comentaristas, las voces tenían una importancia crucial, determinante para mí. A mí me gustaban mucho los relatores uruguayos. Uh, Y mi primera pregunta, en esto que charlamos antes de empezar el programa, de conocerte y conocernos, ¿de dónde venís? ¿Cómo fue tu adolescencia, tus amigos, el barrio? ¿Cómo aparece el fútbol? el tema del fútbol siempre estuvo porque mi viejo, el verdadero Apo, digamos, porque es un seudónimo. Hay gente que cree que es mi apellido, no. Lo que pasa es que a mí me decían todo el mundo Apito, Apito, porque mi viejo fue el creador de polémica en el fútbol. Y eso generó que en mi casa, y además hacía transmisiones de fútbol por televisión, él era comentarista, y entonces en mi casa era muy habitual ver eso. Yo tenía como una vocación dirigida, porque a mí me apasionaba el fútbol y todo. Papi me llevaba a ver los mejores partidos. Hay gente que va calculando de qué cuadro soy por los partidos que yo rememoro. Y eso es un camino perdido, porque nunca van a sacar de qué equipo soy, porque yo iba a ver los clásicos, porque mi viejo tenía que verlo para la discusión de polémica del domingo a la noche o del lunes. Entonces en mi casa, ahí en Urquiza, había todo un clima, venían los periodistas de la época, eran muy amigos de mi viejo, hablando de Panzeri, de Ardizone, todo ese grupo, para mí son parte de esa especie de tuco cultural que había en casa, que además, en ese caso, mi padre y mi madre fueron, y a mami se lo digo hoy, que es una mujer de 84 años que es cuentacuentos, mamá, y mamá nos habían hecho como una especie de clima por ejemplo, buscar un cuento en el día y a la noche después leerlo en voz alta. Por eso para mí, leer cuentos en radio o en el teatro es natural, porque yo iba y decía, mirá lo que encontré de Cortázar, y leíamos después de comer, nos convidaban, nos invitaban a leer un cuento y a discutirlo entre todos. Y eso siempre se lo agradezco a mamá y a papi en el recuerdo. Papi murió hace casi 20 años. Y yo siempre me acuerdo que eso nos ha formado a todos. Ese virus cultural, de cultura popular, que le agradecemos. Mirá a mí lo que me ha servido, que yo soy un hombre que leo cuentos, que sé si sirve radialmente un cuento de Poe o de Bradbury o de Cortázar o de Borges. Todo eso estaba en la casa, y esa casa, que fue en Urquiza, Colodrero, entre Cuyen y Rivera, ese barrio plateado por la luna, un barrio muy barrio, ¿no? Y ahí era la esquina, el barrio, el fútbol en la calle. Yo soy un hombre muy de barrio, muy de barrio, muy simple. El otro día una mujer me dijo una cosa que te va a causar mucha gracia. Me dice, ¿cómo vive usted? Yo vivo en Flores, hace 20 años. Donato Álvarez y Aranguren. Y me dice, ¿qué hace usted acá? ¿Cómo? Y digo, ¿dónde tendría que vivir yo? Ella creía que yo tenía que vivir no sé dónde, ¿no? Le digo, yo vivo acá, voy a pelear el precio de la carne, almuerzo con mis hijos cuando puedo, tomo taxi, vivo como vive todas las personas del mundo. Esa cosa de la tele, yo me siento un intruso, esa cosa que la tele tiene, que enseguida aparece, a vos te debe pasar lo mismo porque sé tu origen y sé cómo sos, más allá de las cosas de la militancia. Digo, la naturalidad para vivir el barrio como si fuera ahí están nuestras historias. Cuando yo cuento las historias de fútbol, siempre digo lo mismo, en el espectáculo, en los programas de radio, digo, son nuestras historias. Las historias que yo cuento de Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Benedetti, son las historias tuyas, mías. El ganarle a los de la esquina siguiente, la pica en el barrio, los hábiles, los que tiraban la pelota bien contra el cordón y hacían la pared. Somos hombres comunes. Y me encantó siempre esa definición de Kirchner, cuando dijo, somos hombres comunes en situación extraordinaria. Eso que dijo para la política, y a nosotros que nos pasa cuando tenemos que conducir un programa o tenemos que liderar el fútbol para todos o salir por televisión, nosotros somos hombres comunes.
la televisión te agrega eso de que un carpintero se preparó para ser campeón. Yo me preparé para comentar un partido de fútbol de los 19 años. Tengo 41 años de profesión, tengo 60. O sea que transité, eso te confieso, me cuesta más, mucho más que la edad que tengo. Me cuesta más recordar y evaluar que estoy hace 41 años, pasaron 10 mundiales, y que yo cubrí todo ese espacio laburando de los 19 a los 60, que los 60 de vida enteros. Porque los 60 de vida los relaciono con los hijos, los nietos, la muerte de papá, las relaciones, los amigos, los laburos. Pero el laburo, cuando me dicen 41 años de laburo, digo, no puede ser. Es una cosa rara. Tanto pasó, 10 mundiales. Cubrí, qué sé yo, 8, ponele. Pero cubrí el tiempo de 10 mundiales. Tenía 19 cuando empecé en Radio del Pueblo y tengo 60 ahora. Es una cosa que me parece que, eso de que la vida es corta, yo le digo a mis hijos, le digo, es verdad, pasa rápido, no sé qué. No puedo hacer mucha filosofía, pero pasa muy rápido. Ya 60. Dos preguntas se me ocurren. Dale. Vos nombraste Panzeri y Ardizone, ¿no? Panzeri, Ardizone. Y me contás todo lo que te enseñaron tu madre, tu padre. Ardizone y Panzeri también eran dos periodistas muy cultos. Sí. Digo, ¿era común en el fútbol o todos los periodistas en general tenían una formación cultural muy sólida? Y sí, la formación es muy grande, nosotros notamos. Por eso yo digo siempre que me pueden ofrecer todas las luces y todo lo más grande que puede generar a un comentarista de fútbol en la tele, en el cine, en el teatro. Lo único que quiero es volver a comentar con Víctor Hugo en una radio. Porque la compañía de ese hombre, para mí, de un hombre que quiero como un familiar elegido, digamos, ¿no? Digo, es un hombre que siempre da ese algo más que vos me preguntabas en Ardizone, en Panzeri. Panzeri fue el gran fiscal del deporte. Un fiscal, un tipo que estaba siempre preguntando por qué se hacía esto, por qué se iba hacia ese camino, valorar la esencia del fútbol que tiene que ver con nuestra formación, con el barrio, con los afectos, con los amigos. ¿Vos jugabas a la pelota, pibe? Sí. ¿Y de qué jugabas? De 9. Y me la rebuscaba. Muy alto, difícil. El alto siempre está más lejos de la pelota y de los pies. Pero yo me la rebuscaba para ser más o menos elegante y era un buen goleador. En el equipo de barrio era. ¿Jugaste en el equipo de barrio? ¿Jugaste en el... No, y me probé en River, sí, me probé en River y entré. Entré y en Platense también. Lo que pasa es que nunca me adapté a los entrenamientos, un caos. Pero Tu vida ya estaba ganada por el periodismo, la cultura. Sí, no hubiera podido ser. No. Fui siempre anti-baile, asalto, baile, porque para mí era el ámbito del ruido. Y yo el chamullo. Yo tengo una frase que mi vieja después me llama a los 2 minutos, cuando sale el programa me dice, no digas eso, que vos sos un chico lindo. Yo digo que al reparto de voces llegué temprano, elegí una sonora, bien. Y al reparto de caras llegué 11:30, 12, había poca. Mi vieja me llama y mis hijos también. Me dicen, no, papá, no exagere con eso. Pero yo siempre digo que me di cuenta que no era lindo cuando un día me presentaron y dice, no, Luis Fernando es muy simpático. Yo tenía 8 años, dije, lindo no debo ser, porque si mi característica es ser simpático. Qué bueno. Pero pasa. Tengo un amigo que una vez bajamos para acercarnos a charlar con 2 pibas. Eduardo Ferro es un hombre que tiene mucho que ver con el turf, amigo de la infancia. Eduardo, cuando bajamos, había una chica menos agraciada y una rubia bella. Una chica... Y yo voy del lado de la menos agraciada y él fue del lado de la rubia en una cosa más astuta, más rápida. Me miró de costado antes que nos acerquemos y me dijo, qué simpática es la tuya. Para confirmar que yo iba con la que era menos agraciada. ¿Y a quién recordás de tu barrio como un buen jugador, que podría haber sido una gran... Porque siempre, yo en mi pueblo... Sí, te tengo. Bueno, los
conocés, pero digo, todos tenemos esa anécdota. Y yo iba a Geva, por ejemplo, a Gimnasia y Grima de Buenos Aires, me crié y me veo ahora, los jueves salgo siempre con Hugo Merlo, Alberto Cueno, que son excelentes futbolistas del barrio, del juego, de una interna de un club. Pero ahí había un jugador que para nosotros era... Nunca pensé que no iba a llegar a primera, pero se necesitan muchas cosas, no solamente jugar bien. El ruso Liubarov. El ruso era un jugador de esos jugadores de sueño. Para nosotros sí, jugaba por la izquierda, armaba o podía jugar de 11, de 10, de cualquier cosa. Un jugador de una habilidad que deslumbraba. Sí, yo recuerdo... a mí el fútbol de barrio me remite a los momentos de más placer con el fútbol. Más allá de la pasión por el cuadro. Bueno, ahí hay un tema con los comentaristas que, viste, todo el mundo me dice que bueno, los de River dicen que soy de Boca, los de Boca que soy de River, los de Racing que soy independiente. Y entonces yo digo, yo no soy de nadie. Por supuesto que soy, pero nunca lo revelo. El otro día leí un comentario. ¿Transmitiste Independiente el otro día hace poco? Independiente hace poco, sí. Leí, Japo no quiere Independiente. Decía un comentario en Facebook. En Facebook, sí. Me reía. Porque bueno, a veces no, y hay mucha gente que dice que soy hincha de Independiente. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Ahora lo vamos a mezclar y vas a ver que toda la solución va a quedar del mismo color. Todos agarrados. No te lo imaginas. Vivilo. Tecnópolis. Futuro para siempre. Abierto de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. ¿Cómo llegaste al periodismo? Radio del Pueblo. Radio del Pueblo, ¿Qué hacías? 1974, le llevaba un papelito con los goles a los que estaban en estudios centrales. Le anunciaba que había gol, escuchaba a Rivadavia, que cubría todas las canchas, y le llevaba a Sixto Durán y Ricardo Aristoy, que eran los encargados de estudios centrales. La transmisión era Ricardo Arias, lo recordás, relataban la campaña de Vélez, y comentaba Carlos Parnizari. Y yo llevaba los papeles y en la síntesis final, Radio Deporte 74, daba una información de básquetbol. Y ahí empecé. Lo que pasa es que yo tuve la ventaja radial del tono. Y siempre tuve cierto aplomo por aquellas lecturas de la infancia que me daban la seguridad para leer un cable, para expresarlo. Eso ya lo tenía de casa.
Esa era una ventaja. Entonces yo fui siempre mimado por el elogio. Siempre había che, este pibe, qué bien sale. ¿Viste esa opinión que la gente de radio la detecta enseguida? Qué bien sale al aire, ¿no? Qué bien sale este pibe. Siempre fui así. Fui andando. Por eso yo me siento mucho más cómodo siempre en radio y siempre sueño con volver con el nene, yo le digo así a Víctor Hugo, a comentar partidos por radio. Aunque lo que hago en televisión, en Fútbol para Todos, es lo más parecido al off de la radio, porque yo presento el partido en cámara medio minuto con el relator y después vamos al partido y yo hablo en off, pero no es el mismo lenguaje. Yo soy un hombre de radio. ¿Cuál era la radio que te decía pip y ya sabías que venía el gol? Gol de Superboy. Era Rivadavia. Yo llegué a estudiar... Es la única radio en la que no trabajé. Yo llegué en el 75 y no sé por qué no me gustaba Rivadavia. La verdad que no... Era un tono muy enfático. Sí, yo elegí Belgrano y siempre escuché Belgrano. Pero... Fontana, Carrizo. Bueno, vos sos más chico que yo. Está bien. Lo que pasa es que nosotros en Río Negro, la radio, por eso me gustaban los uruguayos, porque era más fácil escuchar en la Patagonia o radios de Chile o radios de Uruguay que las radios de Buenos Aires. La radio de Buenos Aires tenías que tener onda corta, estaba onda larga y onda corta, una antena especial. Me acuerdo de García Blanco. La policromía futbolística de San Lorenzo. Esa cosa muy tablonera, muy... No, grandes comentaristas. Nosotros, radio, Mario Truco. Los uruguayos eran impresionantes. Extraordinario. El relato de Víctor Hugo. Yo lo escuchaba en Radio Oriental a Víctor Hugo. Cuando me llaman para ir a Sport 80... Bueno, después me hice hincha de Sport 80. Yo ya sabía. Todo lo que pasaba. Claro, yo ya sabía que cuando me dicen Niembro... ¿Pero quiénes son los antecesores de fin de los 60, principios de los 70 de Víctor Hugo? Porque había 2 o 3 relatos. ¿Muñoz? No, uruguayos te digo. Los antecesores. No, bueno, era toda la camada de Eber Pintos. ¿Qué indica el placar? El juez pita y marca, decía. Además dice, se arrastra manga. Cuando hablaba... era la verdad que... y nosotros transmitimos... Eber Pintos tiene un histórico relato de Joya, del peruano que jugaba en Peñarol, Juan Joya Cordero. Dice, jugaba con el 11, el moreno, y decía, si viene el gol, les grito negro el 11. Y tiró eso, ¿no? Y la gente gritaba como loca. No, fueron relatores. Bueno, Víctor Hugo dice, mirá vos, él que es el más grande relator del planeta y sus alrededores, dice que el más grande fue Carlos Solé, el relator, el mitológico relator uruguayo, que fue el que relató el 50, CX8, Radio Sarandí. Hablaba así con ese tono, pero además con una base cultural era muy impresionante. Para mí Sport 80 y todo lo que habían insinuado los primeros hacedores de Sport 80 y después con la transmisión y la llegada de Víctor Hugo en el 81, para mí es un cambio grande. Cuando yo voy al 80, no fui en el 81, fui en el 82 cuando Moyano compra Radio Mitre y lleva todo Sport 80 Mitre. Y ahí me llaman y ahí voy. Y yo cuando veo que había cada loco con su tema, salía a cerrar y hablábamos de política, hablábamos de Alfonsín y Marcelo Araujo describía el libro El terrorismo de Estado y hablaba antes de un partido de Boca Estudiantes, hablaba con Eve de Bonafini. Eso cambió todo y después el relato imposible de igualar de Víctor Hugo, porque Víctor Hugo no es un relator, ¿Qué significó para vos Víctor Hugo? Y para mí, ya... personalmente es una persona que modificó mi vida porque es una de las personas que más quiero en el mundo, es una especie de compañero de ruta que guiaba. Y yo creo que no es un relator. Cuando se habla, es el más grande, para mí es el más completo de la historia, porque nadie puede... Es un narrador latinoamericano. No tiene un hombre que describe la situación, porque la gente le recuerda los goles, yo le recuerdo escenas pequeñas de transmisiones donde su impronta lo hacían, qué sé yo, imaginar el diálogo de un juez y Brindisi, de un árbitro y Brindisi, de describir una situación. En eso no compara.
Víctor Hugo no compite con nadie. Maradona no compite con nadie. Es una falta de respeto para los futboleros que se diga que Maradona está comparado con quien quieras. Maradona es un hombre que tuvo todas las respuestas, desde lo anímico a lo futbolístico, en el campo de juego, y no se puede comparar con un muy buen, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo distinto para no caer en esas comparaciones que le hace mal a todos. Zidane es un extraordinario futbolista, quedó como un maestro del fútbol, no tiene comparación con Diego, no hay forma de compararlo con Maradona. Con Víctor Hugo pasa lo mismo, un narrador latinoamericano de una formación, de una impronta, un don de descripción. Te voy a contar una pequeña historia. Una vez estábamos en Mar del Plata, de bote a bote, River, un gran River, con un Independiente extraordinario del Pato Pastoriza. Y van a la cancha y sale primero Independiente. Y yo estaba al lado de él como comentarista. Tití Fernández le dice, todavía no viene River para la cancha. Y el capitán de River, de ese River era Américo Gallego. Y tarda, va la tanda, y en un momento le dice Tití, ahora sí, está parado Gallego con todo el rumor de la gente, ¿no? Esperando a Rey, ya estaba. Dice, ahora sí, está parado Gallego, lidera la fila y van rumbo al campo de juego. Primero se paran en la puerta del vestuario y después arranca la fila. Dice, ahora sí, Víctor Hugo, vas a tener arriba de la cancha en un minuto. Y Víctor Hugo hace una pausa, deja que las voces se instalen en el aire y dice, como en el barrio, como en el pueblo, una voz del fondo que le grita, andá vos primero, Américo. Y sale Gallego y la gente. Le dije, escúchame, yo me voy, lo veo desde la platea y dejá cortina, ya no vamos a decir más nada lindo esta noche. No hables más, le digo. Esa imagen, ¿quién puede decir que la trabajó, que la estudió? Nada, sino ¿quién iba a saber que iba a tardar River? Esas descripciones, ¿cómo se logran? La autoridad microfónica, ¿cómo se logra? La lectura. Y ahí está otro de los temas grandes de las carencias que tenemos hoy. Muchos de los chicos que trabajan hoy en radio tienen una biblioteca chiquita, digamos, ¿no? Una formación que no brindó ese camino, o uno no se puso en ese camino para poder describir conclusiones. La gente no va a creer que todas las cosas que decimos o las que dice Víctor Hugo son generación espontánea. Hay dones, pero también hay una formación sólida. Yo me preparé para presentar un partido, porque eso también me preparé. El otro día un señor me manda una carta y me dice, usted evocó al estudiante de los profesores del 31. Usted nació en el 54, yo nací en el 54. Me dice, ¿usted cómo sabe San Lorenzo del 46? Le digo, escúcheme, un profesor de historia, ¿no sabe la historia de Belgrano? Porque nació hace muchos años. ¿Qué me está diciendo? Yo tengo que saber quién era Lasati, quién era Labruna, quién era Moreno, quién era Ratín. A Ratín lo vi, no me voy a hacer el joven, a Ratín lo vi. Yo tengo la obligación de saber quién era Lauri, Scopelli, Sosolla, Ferreira y Guaita. Alguien me lo menciona y yo no sé. ¿Quién era Mamucho Martino? El jugador de San Lorenzo del 46, que fue uno de los grandes equipos de la historia. Tony Farr. Sí, Imbeloni y Silva. Tengo una anécdota con Martino extraordinaria porque lo encontré en el Canio 14 y yo le decía siempre, yo soy un desgraciado que no lo vi jugar a usted. Un desgraciado, lo tengo grabado. Viste algo, ¿no? Yo no lo vi jugar a Martino, pero lo vi, eso lo escribí porque es verdad. Mi viejo y los amigos de mi viejo hablaban de esas paredes que hacían con Bontón y qué sé yo, y yo lo vi. Y una vez le digo, Mamucho, le digo, yo soy un desgraciado, no lo vi jugar a usted. Y me decía, se sonreía, un tipo muy humilde, divino. Y una vez me contestó, me dijo, pibe, mejor, lo tengo grabado, mejor que no me viste a mí, ahora tendrías 80 años y tenés 50, me dijo, qué maestro ese Martino, un maestro. Y cuando contás esa anécdota, el futbolero no falla. Te dice, de San Lorenzo. No soy de San Lorenzo ni de Independiente.
Nada, no hay que pensar en eso, porque el futbolero se apasiona con eso y tiene razón. El tipo de Independiente que vos viste no lo quiere a Independiente. ¿Qué habré dicho yo? Que fue penal el que hizo el otro día a Toledo, ponele, con Estudiantes. Y si yo vi penal. Ahora, si yo le digo, si yo te confieso que soy hincha de Racing, ponele, que fuera hincha de Racing, ¿qué dice el tipo en el Facebook? ¿Qué pone? Apo dice que fue penal contra Independiente porque es fana de Racing y quiere que a Independiente le vaya mal. Me lo dijo él. Pero yo no soy hincha de nadie, no pongo la pasión. Una vez sola le dije a un tipo de quién era, porque me adivinó. Y me adivinó el criterio por el cual yo disimulo. Me dijo, yo te sigo a vos desde que empezaste, de pibe. Le digo, no, pero yo no le digo el equipo que soy, pero yo sé de qué equipo sos. Le digo, bueno, a ver, dígame cuál es el método. Yo te seguí siempre y vos le dabas mucho a tu equipo, de entrada. ¿Le dabas y lo criticabas? Y era así, porque yo, para que no se me filtre ninguna simpatía arbitraria, yo era más severo con mi equipo. Eso me pasó los primeros 3, 4 años. Después me equilibré. Y el tipo había detectado eso, entonces me parece que merecía, por ese análisis, que yo le dijera que efectivamente era de ese equipo. ¿No? Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos. Invítame, Chino. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La historia la escriben los que ganan, eso quiere decir.